Bienvenidos a su grupo de Ciencias Naturales. El día de hoy tenemos un nuevo tema de anatomía denominado los sentidos y vamos a ver la primera parte de los sentidos. Quien les habla es el profesor Edwin Pócar Montenegro y vamos a dar inicio a esta clase. En primera vamos a hablar del sentido de la vista, uno de los sentidos muy importantes. La vista es un sentido especial que nos va a permitir que podamos percibir la forma, el tamaño, la posición y el color de los objetos. Vamos a tener como órgano principal el globo ocular, que presenta tres túnicas concéntricas. La primera túnica, llamada túnica fibrosa, que es gruesa y resistente, conformada por dos porciones, una anterior, denominada córnea, y otra posterior, denominada esclerótica. La córnea, también denominada ventana del ojo, es una membrana transparente engostada en la abertura anterior de la esclerótica. Representa un sexto de la superficie total del ojo y mide aproximadamente 0,5 milímetros de grosor en el centro y 1 milímetro en la periferia. Presenta 6 capas. La película pericorneal, que es la que mantiene hidratada, lo que favorece su transparencia, el epitelio polistratificado plano no queratinizado, la membrana de Bowman, muy resistente, no se regenera, tenemos el estroma, que es el 90% del espesor de la córnea y está básicamente constituido por tejido conectivo laxo, y la membrana de Exenmen. Tenemos también el endotelio o epitelio simple plano. Tenemos la esclerótica, que es el blanco del ojo y es la parte posterior y opaca de la túnica externa y representa los 5 sextos posteriores. Su espesor varía entre 0,4 milímetros a 1 milímetro. Está en contacto con la cápsula de Tenon, en la que se envuelve por fuera. A nivel de la línea de la soldadura esclerocorneal se encuentra el conducto de Schlemm. Aquí tenemos una imagen donde vamos a poder ver parte de estas estructuras. Como lo habíamos mencionado, tenemos la parte de la córnea, que es toda esa parte de acá. Y tendríamos también la esclerótica, que es la parte posterior, que tiene toda esta parte de aquí. Es la esclerótica, la parte de atrás. Tenemos otras partes importantes que lo vamos a revisar más adelante, como el iris, la cámara anterior, el cristalino, la cámara posterior, el músculo ciliar, que permite el cuerpo ciliar. Tenemos los músculos recto inferior, que nos van a permitir la parte que es el parpadeo. Tenemos el músculo recto superior, tenemos el coroides, tenemos la retina, que es muy importante, el nervio óptico, la papila óptica, la arteria y venas centrales de la retina, justamente los que llevan la sangre y van a irrigar el globo ocular. Tenemos la túnica vascular o llamada uvea, membrana iridocoidea o membrana nutricia. Tiene 3 porciones. Aquí encontramos el iris, el cuerpo ciliar y el coroides. El iris es un diafragma de forma circular y pigmentado. Se fija mediante el ligamento de Weck. Presenta una abertura de 4 milímetros de diámetro denominado pupila. Durante la vida fetal, hasta el 7º mes, está cerrada por la membrana Wettendorf. Su función es regular la cantidad de luz que penetra el ojo, para la cual modifica el diámetro de su pupila, desde 1,5 milímetros, que se le llama miosis, hasta 8 milímetros, que se le llama midriasis. Cuerpo ciliar une el coroides con el iris y comprende el músculo ciliar de Brocken, que actúa en la acomodación del cristalino, los procesos ciliares, su misión es producir el humor acuoso, y tenemos el coroides, que está constituido por tejido conectivo laxo con fibras colágenas, elásticas y células pigmentarias. Contiene gran cantidad de vasos sanguíneos y presenta 2 caras. La externa, que es separada por la esclerótica, por la lámina fucsa, y la interna, separada de la retina por la membrana de Bruch. Tenemos la túnica nerviosa, que es la capa interna y corresponde a la retina, que contiene los receptores especiales, como los conos y bastones,
encargados de recoger los estímulos luminosos. Tenemos las capas de la retina, que son 10, de adentro hacia afuera serían las siguientes. Tenemos la membrana limitante interna, tenemos las capas de fibras nerviosas, tenemos la capa de células ganglionares, capa plexiforme interna, la capa nuclear interna o de células bipolares, tenemos la capa plexiforme externa, la capa nuclear externa, la capa limitante externa, la capa de conos y bastones, que es una de las más importantes, y la capa del epitelio pigmentario. Veamos las características de la capa de conos y bastones que mencionaba, que tenían mucha importancia. En la cantidad, los conos son 6 millones, mientras que los bastones son 120 millones. La posición del núcleo de los conos es cerca de la membrana limitante externa, mientras que los bastones es lejos de la membrana limitante interna. En vesículas tiene iodoxina y en los bastones tiene rodoxina. Su momento de acción de los conos es cuando existe luz de mayor intensidad y de los bastones cuando es bajo nivel de luz, nocturna especialmente. En cambio de los conos es diurna. La visión de los conos es precisa y de los bastones es menos precisa. El cristalino es el lente biconvexo, transparente y avascular y de 9 milímetros de diámetro, mayor, que se encuentra suspendido a través de los ligamentos denominados zónula. Su función completa la acción óptica corneal, haciendo que la imagen se forme exactamente en la retina. El humor acuoso ocupa el compartimiento anterior del ojo, de composición similar al plasma. Es producido por los procesos ciliares. Se encuentra en la cantidad promedio de 1.25 mililitros, drena mediante el conducto de Schlemm. El humor vítreo es una masa transparente y gelatinosa que ocupa el compartimiento posterior. Su composición es similar al humor acuoso, pero contiene además una red de fibras colágenas y ácido hialurónico, que le dan mayor consistencia, pero a tal grado que los rayos luminosos pasan por él sin ser refractados. Los anexos del globo ocular. Tenemos los músculos de la órbita. Aquí tenemos el orbicular de los párpados y elevador del párpado superior. Tenemos los oculomotores, que es el recto externo, interno y superior e inferior. Tenemos los oblicuo superior e inferior. En los párpados son dos pliegues móviles, músculo fibroso, situados por delante de las órbitas. Las cejas son prominencias arqueadas provistas de pelos situados sobre los párpados, que permiten en este caso el sudor, desviar el sudor para que no llegue directamente hacia la vista. La conjuntiva, que es una mucosa delgada que tapiza el dorso de los párpados y la parte anterior del globo ocular. El aparato lagrimal, constituido por dos partes de glándulas lacrimales ubicadas en la parte superior externa de la cavidad orbitaria y la vía lacrimal. Las lágrimas son un líquido transparente, incoloro, viscoso, con un pH algo alcalino y tienen en su composición una enzima denominada lisozima, con propiedades antibacteriales. En esta imagen podemos ver los anexos del globo ocular. Tenemos la ceja, tenemos las glándulas lacrimales, tenemos el párpado superior, tenemos las pestañas, el conducto lacrimal superior, que se ve aquí el saco lacrimal, donde se van a formar lágrimas, y justamente es por aquí por donde va a ser drenado, ¿no? La carúncula lagrimal, el conducto lacrimal inferior y el fondo superior del saco lacrimal, que es el que se encuentra acá, ¿no? Estos son los conductos y justamente es por aquí por donde va a drenar. Tenemos el oído externo, tenemos otro de los sentidos y comprende el pabellón auricular, o sea la oreja, y el conducto auditivo externo. En el pabellón auricular tenemos la lámina dilatada en forma de concha que está delante de la apófisis mastoidea y detrás de la articulación temporomaxilar. Se encarga de captar las ondas sonoras del medio externo y de proteger al oído medio e interno. El conducto auditivo externo es una estructura tubular que desde el pabellón penetra hasta el interior del cráneo, constituido por dos porciones, interna ósea y externa fibrocartilaginosa. Aquí tenemos la imagen
tenemos el pabellón auricular y tenemos el conducto auditivo externo, que es esta parte de acá. Bien, aquí también vamos a tener en esta imagen el oído medio y el oído interno, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Tenemos justamente los tres huesecillos, ¿no? Que tenemos aquí en este caso el martillo, el yunque y el estribo, que son los huesillos más pequeños. Tenemos la ventana oval, la ventana redonda, la cúpula del caracol, ¿no? La parte troclear, tenemos el nervio o vestíbulo coclear, tenemos el vestíbulo, ¿no? Y tenemos los nervios que van a conectar al oído con el cerebro. En el oído medio es una cavidad de 1 a 2 centímetros cúbicos llenos de aire que está dentro del hueso temporal, llamado también caja del tímpano. En sus comunicaciones va a tener a la rinofaringe a través de la trompa de Eustaquio, a las cavidades mastoideas, al oído externo, que es la comunicación que está obturada por la membrana timpánica, y tenemos al oído interno a través de la ventana oval y de la ventana redonda. En la membrana timpánica es una membrana delgada y transparente que cierra el extremo interno del conducto auditivo y que vibra ante las ondas sonoras que le llegan. Las características: tiene sensibilidad, ya que percibe las ondas sonoras que le causan desplazamientos ultramicroscópicos. Tiene aperiosidad, que vibra a diferentes frecuencias reproduciendo las características de las ondas que recibe. Tiene amortiguación, que cesa las vibraciones apenas termina la onda que lo estimuló. Distorsión, deforma algo las ondas cuando éstas tienen una intensidad superior a 45 decibeles. Los huesillos del oído son 3 en cada oído: martillo, yunque y estribo. Su función es transmitir íntegramente al líquido endolinfático las vibraciones impresas a la membrana del tímpano. Los huesillos del oído se unen entre sí por verdaderas articulaciones de la clase diartrosis. En la ventana oval es un orificio delgado que se localiza en la pared interna de la caja timpánica. Comunica la caja del tímpano con el vestíbulo del oído interno. En vivo está en comunicación, está concluida por la base del estribo. La ventana redonda es un orificio circular de 1,5 a 2 milímetros de diámetro y se encuentra en la pared interna de la caja del tímpano por debajo de la ventana oval. Corresponde al extremo inferior de la rampa timpánica del caracol y está oblilaterada por una delgada membrana. La trompa de Eustaquio es un largo conducto extendido de la parte anterior del oído medio a la rinofaringe. Sus funciones es la ventilación para mantener el equilibrio de la presión entre dos masas de aire que actúan sobre la membrana del tímpano. También drenaje y protección. En el oído interno es la parte esencial del sentido de la audición y se encuentra en el espesor del peñasco. Está constituido por cavidades de configuración muy compleja que forman el laberinto óseo. En el laberinto óseo está contenido el laberinto membranoso, cuyas cavidades están llenas de un líquido llamado endolinfa. Además, en el laberinto óseo y el laberinto membranoso existe un segundo líquido llamado perilinfa. La endolinfa parece formarse en la estría vascular. Es un líquido incoloro y fluido como el agua. Llena todas las cavidades del laberinto membranoso: hortícula, sáculo, las 3 conductos semicirculares. Tenemos, por ejemplo, los conductos semicirculares, lo que estaba mencionado. No, aquí tenemos también la ampolla del conducto semicircular. Tenemos el vestíbulo, la parte de acá, la base del caracol, la ventana oval, la ventana redonda, el caracol. Tenemos la porción coclear del octavo par craneal y la porción vestibular del octavo par craneal, que son los nervios que ya van a conectar la zona interna del oído interno con las bases receptoras en el cerebro. Bien, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes el profesor Edwin Paucar Montenegro, sin antes decirle que
deja me gusta si te pareció interesante el video, comenta qué te pareció y comparte con esta información con la persona que creas que lo necesite o le parezca interesante. Y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos.